Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a tener un programa enfocado prácticamente en los temas políticos de actualidad. Vamos a estar en un minuto nada más conversando con la senadora Lucía Topolansky. Vamos a tener sobre el cierre del programa al diputado José Carlos Cardoso, que fue el miembro interpelante ayer del ministro Bonomi sobre temas que tienen que ver con la situación de las cárceles en el país. Senadora, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Gracias a usted. Me gustaría comenzar conversando sobre lo que es uno de los temas centrales en estas horas, que es la decisión del presidente Mujica de hacer algunos movimientos en el gobierno. Yo creo que todos los presidentes han hecho movimientos y es habitual que los equipos de gobierno tengan movimientos, aquí en Uruguay y en el mundo. Pero si me comparo con nosotros mismos, durante el gobierno de Tabaré hubo más de 16 movimientos de distinto tipo, ministerios que estuvieron en manos de 3 personas, en OPP, en varios lados. Es decir, que en la DGI, es decir, que movimientos es algo que es parte de la misma función de gobernar. Estos cambios estaban previstos para julio. Era una cosa pensada de hace bastante tiempo y planificada para julio. Pero el doctor Lescano prefirió que fuera el otro día de que Pepe le hizo el planteo. Fue a pedido de él que se hizo. ¿Eso aceleró todo el resto de los movimientos? No, a pedido de él se hizo ese cambio y fue ese cambio nada más. La renuncia de Graciela Muslera no tiene nada que ver con esto, ni estaba dentro de la planificación. ¿No estaba previsto que en julio se fuera Muslera? No, eso era una noticia que se había elaborado desde la prensa y desde opiniones. La conducción del ministerio está muy bien hecha. Tuvimos uno de los mejores quinquenales que ha habido desde que existe el ministerio. Hay 6 programas en marcha, más el programa de vivienda sindical, que es una innovación de este gobierno. Se arregló el programa de la deuda con FUMA, que tiene más de 40 años de arrastrado. Es decir, a su vez el ministerio estaba procesando una reestructura, porque es uno de los ministerios pilotos de reforma del Estado. Lo que pasa que Graciela, que es una excelente compañera y ha sido además asesora, fue asesora suya en el Parlamento, en su momento fue ¿verdad? asesora mía, porque ella es una arquitecta de las que trabaja en la realidad, nunca fue una arquitecta de escritorio. Además es tasadora, trabajaba en la sesión tasaciones del Banco República, es decir, tiene un amplio conocimiento, pero tiene 4 hijos, 2 de los cuales son menores, y unos padres de los cuales es única hija con una situación grave de salud. Entonces, capitanear los 2 barcos, llegó un momento en que la tensión era demasiado, y optó por la familia, y yo creo que, aunque hubiera querido que siguiera, que respeto esa decisión, porque ese es el tipo de decisiones difíciles y sobre todo las mujeres que a veces tenemos que tomar en la vida. Usted dice que si el presidente le pedía a Graciela Muslera que se quedara, igual no se iba a quedar. Lo que pasa es que el presidente entendió las razones. Ella presentó la renuncia en el Consejo de Ministros. El presidente lo primero que le dijo es: no te la acepto, necesito conversar contigo. Después de una larga conversación en la que ella le desarrolló esto que yo le estoy diciendo, se lo habrá desarrollado con más detalle, y yo no quiero profundizar, aunque conozco su situación personal. Era obvio que uno no puede pedir sacrificio más allá de determinados límites, pero nada tiene que ver con lo del Lescano, no tiene nada que ver. Son 3 pesos aparte. Lo que pasa que es interesante cómo se busca mezclar todo y querer demostrar que el gobierno es caótico cuando no lo es, porque al país, en la mitad de una crisis tremenda que hay en el mundo, le está yendo bastante bien y hay cantidad de cosas que se están haciendo. Entonces es como incoherente querer
remarcar y remarcar y remarcar que la gestión es caótica, que esto es caótico, que aquello es caótico. Yo era diputada cuando recién ingresé a la función durante el gobierno de Bachi. Recuerdo que en el Ministerio de Salud Pública, por poner un ejemplo, se cambió no sé cuántas veces de ministro. A veces las administraciones tienen estas necesidades. Se lo pregunto porque hay una versión, incluso la propia ministra cuando se le preguntó sobre el tema dijo, yo llamé a Mujica y estoy esperando que Mujica me llame para comunicarme cuál es mi situación. O sea, ahí daba a entender ella misma que bueno, que le habían llegado rumores de que iba a ser sacada. La prensa hizo una prédica contra Mulera de hace bastante, al punto que yo le hacía un chiste a un periodista, no, antes del partido con Ecuador no podemos sacar al golero, pero el tema es que ella tenía esta situación y eso fue lo que le planteó y la razón que le dio para presentarle la renuncia, y no hay que darle más especulación al tema porque no la tiene. No tiene más especulación. Hablemos un poco de lo que fue la decisión sobre el escano. Usted me dice, en ese caso sí se había... Porque fíjese, disculpen que le voy a decir una frase más. Yo fui los 2 primeros años de gobierno, presidenta de la Comisión de Vivienda. Sacamos un montón de leyes que vinieron de la ley de vivienda social, que hoy tiene casi 40 empresarios, sobre todo pequeños, porque ha sido oportunidad para eso, trabajando. Se procesaron desde la agencia de vivienda, que está bajo la órbita del ministerio, más de 60.000 expedientes de los fideicomisos banco hipotecario. Hay 6 programas en marcha, entre los que está el banco de materiales por autoconstrucción, subsidio de alquileres, subsidio de cuota, una cantidad de programas. Se arregló el problema con FUBAN. Es decir, nosotros... Estaban muy conformes cómo venía llevando el ministerio. Yo totalmente conforme. La comisión trabajó muy bien, porque la ley de vivienda social no fue una ley, era una ley compleja, porque ponía exoneraciones. La ley empezó a funcionar ahora sobre la realidad. Tenemos la ley de conexión a la red vial. Es decir, nosotros trabajamos en conjunto con el ministerio en excelentes condiciones. Incluso el ministerio nos apoyó en la ley de juntos, que en realidad no correspondía exactamente al ministerio, pero nos dieron un buen apoyo, siempre nos estuvieron informando, sabemos lo que está haciendo el PIAI, sabemos lo que está haciendo MEVIR, entonces no hay ninguna razón. Hablemos sobre la situación que se da con otros 2 jerarcas, con Lescano, tal vez por rango el más importante, también con Gerardo Rey en UTE. ¿Por qué se toma la decisión? No se entiende muy bien. Estas remociones estaban planificadas para julio. Eso es lo primero que le debo decir. Lescano es un ministro que venía del periodo anterior y entonces vio oportuno hacer un cambio. No por problemas de gestión, ni de conducción, ni de línea del ministerio, sino porque se había cumplido un tiempo. Y no conviene estacionar a un funcionario en un lugar. Uruguay tiene en su historia algunos tristes casos de ministros estacionados en sus carteras, que no sirvió como un político. Mujica lo dijo desde que puso un pie en el Parlamento, así que el que lo quiso oír, lo ha oído. El mejor dirigente es el que deja un equipo que lo supera con creces. Senadora, pero Y en base a ese concepto, el equipo que armó Lescano fue un excelente equipo, va a estar capitaneado por alguien tan solvente como Lescano, al quien se les está dando una oportunidad, que es Lilian Quechichian, de poder capitanear eso. No va a afectar ni la cuestión turística ni la cuestión deportiva. Y bueno, es un recambio, como pudo haber sido en su momento el de Azucena Berruti o el de José Díaz. Le pregunto Creo que se armó más escándalo de
de lo debido, pero bueno, son cosas que pasan, no le doy ninguna importancia. Usted me decía, son cambios que ya estaban previstos Sí, y que estaban para previstos para julio. julio. Sin embargo, también allí hay una versión, usted me dirá qué tan exacta puede ser, que el presidente Mujica no lo había hablado con Danilo Astori o no le había comunicado a su vicepresidente. Él venía anunciando que en julio iba a hacer cambios. Con el primero que tenía que hablar era con el implicado, pero si el implicado le pide que al otro día, que es del mismo grupo, del mismo frente, del Frente Liber Sereñi, que al otro día se haga el cambio, y sus razones tendría, o quiso hacerlo así, y sabía que Danilo estaba... Hay que hacerle la pregunta al Lescano. No me la puede hacer a mí, porque los hechos fueron así. Esta es la verdad de la milanesa. Precipitó todo el Lescano, dice usted, en ese sentido. No, pidió sinceramente que se hiciera el otro día. No quiso esperar a julio, es decir, hacer un proceso de transición. ¿Cómo le cayó a usted la reacción de su colega Michelini diciendo, criticando al presidente, diciéndole que arriesga las mayorías tomando este tipo de decisiones intempestivas? Yo creo que es una reacción del momento. No le doy ninguna importancia tampoco, creo que es una reacción del momento, porque ni a Michelini ni a nadie le conviene que al frente le vaya mal, entre otras cosas porque nuestro proyecto es de largo aliento y pretendemos ser gobierno en el 2014. Le pido un minutito para irnos a una pausa, después le voy a preguntar si hay duendes, si usted cree en los duendes, tanto que se ha hablado de duendes en la interna del Poder Ejecutivo. Ya regresamos.